Para nuestro índice de competitividad de los estados, escribimos un capítulo sobre si el tamaño de las empresas en México es el adecuado para lograr desarrollo. Y aquí estamos haciendo algo un poco aventurado, estamos trayendo conocimiento de una ciencia muy distinta a la economía, conocimiento de la biología evolutiva, para entender qué pasa con las pymes mexicanas, ¿no? Empezamos el capítulo hablando de una cuestión que describió Colin Baugh, un biólogo evolutivo en los años 70, que es la respuesta a la pregunta de por qué los animales grandes y feroces son raros, ¿no? Y la respuesta es muy simple. Si el pajarito que se come el gusano absorbe un 10% de la energía del gusano y el ratoncito que se come al pajarito absorbe un 10% de la energía del pajarito, al final el depredador más grande necesita un ecosistema muy muy grande para que lo pueda soportar, y entonces eso hace que pues en las economías grandes pues puedas tener grandes campeones nacionales, puedas tener empresas muy grandes, muy bien estructuradas, y en economías relativamente pequeñas pues tienes más bien empresas chiquititas, ¿no? Lo que estamos diciendo con esto es que los sistemas empresariales, los ecosistemas empresariales se parecen mucho a los ecosistemas biológicos. Otro teórico, Howard Bloom, señala que los ecosistemas son sistemas autoorganizados donde hay algo que se llama superorganismos. Todos formamos parte de algo más grande que nosotros. Adentro del ser humano hay millones de células. Muchas de esas células no tienen ni siquiera nuestro ADN, son de otras especies y viven adentro de nosotros en una especie de simbiosis desde hace miles de años. Son nuestros socios de alguna manera. Hay algo que Bloom también llama memes, y que no es lo que compartimos en las redes sociales los mexicanos, sino son ideas de cómo debe llevarse a cabo cierta actividad, cómo se debe conseguir alimento, cómo se debe crecer, cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Existen redes neurales, ¿no? Todos los seres vivos están muy bien conectados entre sí, y entre las empresas pasa un poco lo mismo, y también existen jerarquías. Hay unos que mandan más que otros en el ecosistema natural y también en el ecosistema empresarial. En México tenemos un fenómeno de empresas que prefieren no crecer, y prefieren no crecer por una razón muy simple, porque estando pequeñas están mejor adaptadas a su entorno. Las llamamos empresas Peter Pan, ¿no? Pensando en el cuento clásico de J.M. Barrie, Peter Pan pues decide quedarse niño para no tener que lidiar con muchos de los problemas con los que se vive en el mundo adulto. ¿De qué tamaño son las empresas en México? Pues la realidad es que los censos económicos no nos dan mucha luz, porque el censo económico encuentra establecimientos. Entonces, si yo tengo una heladería y tengo 6 sucursales de la heladería, pues todos los empleados de las 6 sucursales probablemente trabajan para mí, pero en el censo van a aparecer como unidades aisladas. Usamos algo distinto, tomamos muchos trimestres de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y medimos el cociente entre patrones y subordinados, y encontramos algo muy interesante. Las empresas informales parecen ser más grandes que las empresas formales en promedio, no solo eso, ese es un número que es bastante más estable en el tiempo. Digamos, el sector informal tiene un cociente de 18 subordinados por patrón, mientras que el sector formal tiene un cociente de 14 subordinados por patrón. Es un poquito más chiquita la empresa formal que la informal bajo esta lógica. Y esto puede sonar sorprendente, aunque lo que hemos visto en los últimos años es que las políticas de fiscalización han funcionado en algo, porque el número de subordinados en la empresa formal está creciendo. Y otro dato interesante, ¿no? La gente que trabaja por cuenta propia, que a veces pensamos que la informalidad en México y todos los problemas de productividad y todas las complicaciones que tiene el ser informal en México es un fenómeno pues que está acabando con la economía. En realidad, el que trabaja por cuenta propia, el que le dijo a la encuesta que trabaja por cuenta propia y que es informal, representa solamente el 2.8% de la población económicamente activa, mientras que el que es cuenta propia y formal, es decir, está asociado
a una red de distribución más grande, vende seguros o vende algún producto de una empresa más grande que él, es 19% de la PEA. Es decir, los informales por cuenta propia, que serían como los organismos unicelulares del ecosistema empresarial, como las bacterias, en realidad son una rareza estadística. En México todos trabajamos para alguien y trabajamos para alguien a través de una red que decide estar a la luz del Estado mexicano o no. El economista Luis de la Calle explica esto con elocuencia. Lo que él dice es que hay un impuesto de extorsión. Ese impuesto de extorsión puede ser mucho más oneroso que el impuesto sobre la renta, que el IVA, porque su tasa no es conocida a priori. No sabemos realmente cuánto se va a pagar. Pero el extorsionador, el que maneja estas redes de gente que trabaja sin pagar impuestos, sin pagar por los servicios generales, pues normalmente lo que hace es asegurarse que no haya ningún otro extorsionador sacándole una renta a la empresa que él está protegiendo. Se asegura que no entre el Estado y que no entren otros mafiosos. Entonces, eso es una enseñanza interesante sobre el impuesto de extorsión. Tiene ventanillas únicas, mientras que el Estado mexicano y los estados y los municipios tienen capas crecientes de complejidad en la interacción con ellos. Entonces, aquí quizás la lección de política pública que es más importante es que tenemos que tener ventanillas únicas para tratar con el Estado, de manera que el Estado pueda competir con este depredador grande que le extrae una renta a las empresas y que es el extorsionador, ¿no? También una de las cosas que creemos que es importante es que el ciclo de la vida en las empresas es un poco distinto. En las escuelas lo aprendemos como es el ciclo en el que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sin embargo, en el ecosistema empresarial mexicano, la parte del crecimiento no llega. Las empresas deciden no crecer porque así están perfectamente adaptadas a su entorno. Y tendríamos que preguntarnos si hay manera de hacer eso diferente. Tendríamos que darle mejores memes empresariales, mejores ideas de cómo conducir el negocio a la gente que está en la gerencia. Tendríamos que invertir en mandar a más gente a estudiar maestrías en administración y en aprender otros modelos de negocio donde las familias decidan contratar gente afuera del núcleo familiar para el desarrollo del negocio y profesionalicen a los negocios y hagan que funcionen mejor. Otra cuestión que vimos es que es un error castigar plataformas virtuales como Uber o Airbnb, donde hay una red que ayuda a las empresas a encontrar clientes, a los clientes a encontrar empresas. Las pymes mejor conectadas probablemente van a poder crecer más, van a poder crecer mejor. Un taxista que está afiliado a una red como Uber o como Cabify probablemente tiene muchas más horas ocupadas y tiene mejores ingresos que uno que solamente está buscando clientes en la calle de la manera tradicional. Creo que en este sentido tendríamos también que pensar que la familia en México ha sido una institución más exitosa que la empresa para organizar producción. Y por eso las familias prefieren que la producción se quede adentro de la familia y eso hace que no estemos aprovechando las mejores tecnologías y la mejor escala y que no haya consejos profesionales y que todo se quede adentro del criterio familiar. Y eso implica que probablemente tendríamos que llevarnos la discusión de quién paga los servicios públicos, quién paga la electricidad, quién paga la seguridad social, también a las familias, no solamente a las empresas, dado que buena parte de la producción ocurre en las familias.